Tardes con todos los presentes. Bueno, espero que hayan tenido un buen descanso ya con este fin de semana que se termina y mañana comienza la semana laboral. Y bueno, creo que faltan todavía algunos alumnos, así que vamos a ir esperándolos y vamos a ir avanzando en esta última sesión, que ya es la parte final del módulo 3 sobre ergonomía y factores ambientales en la salud mental laboral. Bien, como recordarán, vimos hace 2 semanas, estuvimos viendo todo lo concerniente a lo que es ergonomía y abocándonos justamente al tema de cuáles eran sus objetivos, sus metodologías, algunos métodos que se utilizan en la evaluación de manera general y comenzamos con el tema del diseño ambiental, factores psicosociales y salud, donde estuvimos comenzando con el tema de la calidad de los ambientes interiores, ¿no? Como recordarán, estuvimos viendo todo lo concerniente al síndrome del edificio enfermo, su origen, sus causas y también las medidas de prevención y de evaluación que se realizan. Bien, vamos a comenzar entonces con temperatura. Bien, existen estándares de la temperatura ideales de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza, ¿sí? En los trabajos sedentarios se requiere que la temperatura oscile entre 17 grados y 27 grados centígrados, ¿no? Y llamamos trabajos sedentarios aquellos que implican poco desplazamiento o ninguno o suelen presentarse en oficinas o similares, ¿no? Por ejemplo, trabajar frente a la computadora, trabajar en las ventanillas del banco, conducir vehículos, entre otros. En los trabajos ligeros se recomienda que la temperatura oscile entre 14 y 25 grados centígrados y llamamos trabajos ligeros aquellos que no son sedentarios, ¿no? Como por ejemplo conducir camiones, cargar artículos, todo tipo de trabajos en construcción civil, carpintería, albañilería, entre otros. La temperatura ideal va a ayudar a prevenir el estrés térmico, la reducción del rendimiento, la reducción de los errores y baja concentración, así como la aparición de accidentes de trabajo. Con respecto a lo que es la humedad, que lo vamos a ver juntos, temperatura y humedad, la humedad es una medida que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, ¿sí? Y está comprendida entre el 30 y 70% lo que se requiere para un ambiente, ¿no? En los lugares donde existen riesgos por electricidad estática, el límite inferior será al 50%, ¿no? Y aquí hay que explicar que la electricidad estática es la acumulación de carga eléctrica en la superficie de los objetos. Probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando deslizamos la mano por ciertos objetos como una licuadora, una arrocera, sentimos como unos chispazos en los dedos, ¿no? Ya, eso es la electricidad estática. El aumento de la humedad puede reducir la acumulación de electricidad estática, ya que el agua en el aire actúa como conductor, dispersando la carga acumulada. Por el contrario, en ambientes con una humedad menor al 40%, la electricidad estática se acumula más fácilmente y puede provocar descargas, ¿no? Más frecuentemente, ¿no? Entonces, a mayor humedad, menor electricidad estática y a menor humedad, mayor acumulación de esta. Bien, también cuando mayor humedad exista, habrá dificultad en la evaporación del sudor y por tanto se elimina menos calor corporal en situaciones de calor intenso. La humedad mayor al 70% va a provocar que proliferen los agentes biológicos, ya sean mohos, hongos, entre otros, ¿no? Y una humedad inferior al 30% provocará sequedad de las mucosas y piel. Y creo que lo explicamos hace 2 semanas, ¿no? Cuando hay resequedad o sequedad de las mucosas y piel, lo que esto provoca es que el cuerpo va perdiendo la protección natural que tiene. Para evitar la entrada de ciertos agentes biológicos como son bacterias, virus, entre otros. Bien, en cuanto a las medidas de control, tanto para la temperatura y la humedad,
vamos a ver que las condiciones de temperatura y humedad pueden regularse utilizando sistemas de climatización con sensores y mantenimiento programado. Estos sistemas utilizan dispositivos de detección para medir y controlar automáticamente las condiciones ambientales interiores, optimizando el confort y la eficiencia energética. Los más comunes son los de temperatura, que van a regular la calefacción o refrigeración, y los de movimiento, que detectan la presencia de personas, o mejor dicho, del número de personas para ajustar la climatización. También tenemos a los equipos autónomos humificadores del aire en aquellos locales donde se hayan detectado niveles de baja humedad. Estos humidificadores van a aumentar la humedad en el aire, liberando vapor de agua, y sirve para mejorar la calidad del aire y aliviar molestias por la sequedad. Dentro de los valores mínimos de ventilación para evitar el ambiente viciado y olores desagradables, se va a utilizar el control de la velocidad del aire, es decir, ajustar la ventilación mecánica para evitar corrientes de aire molestos, especialmente en trabajos sedentarios. También se realiza un mantenimiento de sistemas, es decir, revisar anualmente la red de conductos y comprobar el estado de los filtros, extractores y difusores de aire. Y por último, también verificar la distribución de aire, es decir, diseñar la impulsión y extracción para evitar zonas muertas, es decir, zonas en las que no haya una ventilación correcta. Bien, con respecto al tema de iluminación, el acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo tiene por objeto favorecer la percepción visual con el fin de asegurar la correcta ejecución de las tareas y la seguridad y bienestar de aquellos que la están realizando. Una iluminación deficiente puede conllevar varios factores negativos, tales como problemas para la salud visual, para la seguridad, o afectar psicológicamente a las personas expuestas, ¿no? Entre los principales síntomas tenemos, ¿no?, la fatiga visual, la visión borrosa, dificultad para enfocar, el picor en los ojos, pesadez en los párpados, dolor de cabeza, cansancios, más ocurrencia de accidentes, también más ocurrencia de errores, alteraciones en el estado de ánimo, estrés y falta de concentración. Bien, se debe priorizar la calidad de la iluminación sobre la cantidad de la misma, ¿no? En ergonomía no se prioriza tanto cuánta iluminación hay, sino la calidad de la luminancia que hay, ¿no? Para eso es necesario evitar fuentes de iluminación nociva, ¿no? Es decir, usar fuentes luminosas que sean apropiadas para la piel y para los ojos, ¿no? Por ejemplo, un faro mal diseñado o anuncios luminosos que emiten un alto componente de luz azul o con alta emisión de rayos ultravioleta va a ser muy molestoso para que una persona pueda realizar un trabajo, ¿no? Por eso se debe priorizar los sistemas de iluminación que, además de ser aptos para el uso laboral, emplean lámparas que son apropiadas para el uso del público general, y los valores de radiación que emiten van a ser mínimos. También hay que priorizar las exigencias visuales de las tareas. No será igual la iluminación para una tarea con poca exigencia como para otra de alta exigencia, que ya vamos a ver cuáles son. También aprovechar la iluminación o luz natural, ¿no?, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la natural por sí sola no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas, ¿no? La luz natural se aprovecha mediante el uso de ventanas, tragaluces y otros diseños que la dirigen al interior del edificio. También tenemos el concepto del lux, que es el nivel de iluminación, ¿no? Es la medida de luminancia y que va a medir la cantidad de luz que incide sobre una superficie, es decir, cuánta luz cae sobre un área determinada. Por ejemplo, ¿no?, una lámpara, cuánta luz llega sobre un escritorio o sobre una pared. Bien, entonces cuando estamos hablando de tareas y su nivel de exigencia, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de exigencias, ¿no? Exigencias bajas, exigencias moderadas, altas y muy altas. Y de acuerdo a ellas se va a requerir un nivel mínimo de iluminación, y esto va a ser medido en la unidad de lux, y para eso se usa un luxómetro, ¿no? Me imagino que ustedes alguna vez han visto cómo, cuando se realiza el monitoreo de agentes físicos, ¿no?, va un ingeniero con su luxómetro y hace la medida correspondiente al tema de iluminación. Bien, entonces, en las áreas de uso general, es decir, donde va a haber un mayor tránsito de personas,
lo que pueden ser los pasadizos o la entrada de un edificio o de la empresa, se tiene que duplicar la iluminación ya que existen más riesgos de caídas o de choques. Y también el nivel de iluminación va a estar dirigida de acuerdo al tipo de la tarea, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Como ustedes pueden ver, tenemos en el medio el nivel de iluminación que se requiere por cada una de las actividades, ¿no? Cuando son zonas abiertas de acceso al público con alrededores oscuros, se requerirá menos iluminación que cuando tenemos tareas visuales muy especiales, ¿sí? Aquí vamos a ir ubicando, por ejemplo, las tareas con requisitos visuales limitados, es decir, bastante bajos, ¿no? Que son tareas con maquinaria pesada o salas de conferencias. También tenemos tareas con requisitos visuales normales, ¿no? Maquinaria de peso medio o espacios en oficina y tareas con requisitos visuales especiales, ¿no? Aquí ya estamos hablando de tareas que tienen un enfoque propio, ¿no? Que requiere cierta concentración y también cierta minuciosidad, como por ejemplo tareas de grabado, inspección de tejidos. También tenemos las tareas prolongadas que requieren precisión, como en lo que es en la microelectrónica o la relojería, tareas visuales excepcionalmente exigentes, como son los montajes microelectrónicos, y finalmente las tareas muy especiales o de extrema exigencia, ¿no? Como por ejemplo la que se realiza la labor dentro de las salas de cirugía, que requieren una iluminación especial. Bien, entonces en las tareas con altas exigencias visuales vamos a encontrar en el día a día en los laboratorios, en las salas de cirugía y también en las cocinas de los restaurantes profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí requerimos, o mejor dicho, se realizan actividades o tareas que requieren de mucha minuciosidad y atención para poder desarrollarlas. Dentro de las medidas de prevención para lo que es iluminación, lo primero es que hay que priorizar la luz natural, ¿sí? La luz natural es de mayor calidad y aunque varía a lo largo del día, se considera que su reproducción del color es excelente. También produce la sensación de bienestar y las ventanas aportan contacto con el mundo exterior. Entre sus desventajas es que la luz natural puede producir deslumbramientos y calentar demasiado, además de no ser siempre igual, ¿no? No será igual la luz en verano que en invierno, en otoño, y la luz de las 8 de la mañana que al mediodía y a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Bien, también se deben liberar los obstáculos y mantener limpiezas de las ventanas y las claraboyas. eh, y colocar las luminarias lo más alto posible para no provocar situaciones de peligros, evitando así riesgo para las personas por choques o riesgos eléctricos, ¿no? Además, cuanto más alto estén las luminarias, mejor será el reparto de la luz y menor los deslumbramientos. También se debe agregar iluminación adicional en espacios con señales, ¿no? Sobre todo esas señales en las que indica, por ejemplo, salida o zona de riesgo, entre otras, para que se pueda ver una buena visualización de las mismas. Con respecto al nivel de luminancia, ¿no? La falta de luz muchas veces se puede regular con ciertas actividades como por ejemplo pintar las paredes de ciertos colores, ¿no? Sabemos que los colores claros o que tienen o que tienen un tono más cálido pueden dar la sensación de mejor luminancia en un espacio, ¿no? Por ejemplo, la pintura blanca o la pintura blanca con ciertos toques cálidos, como por ejemplo blanco con una pizca de amarillo, ¿no? O una pizca de naranja, vas a tener un blanco, digamos, no tan puro, pero que te va a dar una mayor sensación de luminancia en la habitación o u oficina donde te encuentres, ¿no? También pintar los techos de blanco da también una mejor iluminación. Usar toldos o persianas o cortinas para regular la luz natural, ¿no? Si bien la luz natural eh, tiene una muy buena calidad, también puede ser muy invasiva si no se utilizan los accesorios necesarios para poder regularla, ¿no? Y también la instalación de nuevas luminarias en casos ya se detecte que las que se encuentran no tienen una función, o mejor dicho, hay una falla en su función o simplemente ya no sirven. Otro tema es
poder regular el deslumbramiento, los reflejos molestos y las sombras, ¿no? Eso se va a lograr con el uso de cortinas para regular la luz diurna, el uso también de luminarias con pantallas difusoras, que es lo que ahora se suele utilizar, ¿no? Ya no tenemos esos focos donde uno directamente podía ver la luz, ¿no? Sino que se suelen colocar pantallas difusoras porque van a suavizar justamente la luz que emite, ¿no? Y bueno, también considerar los puestos laborales, cuál es la iluminación que tienen y qué elementos están siendo visualizados, ¿no? La idea es de que la iluminación pueda abarcar todo lo necesario para el trabajador, ¿no? El espacio, la computadora, los documentos y demás. Y bueno, también realizar un mantenimiento periódico con respecto a la limpieza de luminarias, ventanas, lámparas, claraboyas, ¿no? Es decir, que no estén empañadas o que no estén sucias para que la iluminación pueda mantenerse de calidad. Sustituir las lámparas de acuerdo a su vida útil, ¿no? Y revisión de toldos, persianas o difusores que se tuviera. Bien. Seguimos entonces con el tema del ruido, ¿sí? Y aquí vamos a ver un poco cuáles son las medidas que se tiene para el tema del ruido y el sonido, ¿sí? Bien, el ruido es un sonido que resulta molesto o desagradable o es un sonido no deseado. A eso nosotros le llamamos ruido. Sin embargo, un mismo sonido puede resultar agradable a una persona y desagradable a otra, o esta misma apreciación puede ser diferente para una misma persona en distintos momentos en función de diversas funciones. Y con eso me explico. Por ejemplo, el ruido de que emite un ventilador o un aire acondicionado, ¿no? Eh, Muchos de nosotros puede ser que tengamos una tolerancia de acuerdo al nivel de concentración que tenemos en la tarea que realizamos. Si esta tarea, digamos, no nos exige cognitivamente o mentalmente mucho, probablemente podamos hacer nuestra tarea de manera regular, pero si es una tarea compleja o que nos genera mucha dificultad y le sumamos a esto el ruido que tenemos al lado, probablemente vayamos a tener un estado de ánimo más alterado porque la dificultad de la tarea más el ruido que genera desconcentración va a cambiar en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, un mismo ruido no siempre va a tener la misma interpretación, va a depender de muchos factores. Desde la ergonomía, la evaluación del ruido no se considera solamente con el hecho de que deba cumplir con los límites, con los valores límites de exposición al ruido que dañan la audición, sino que la ergonomía va mucho más allá. Esta va a considerar que el ruido no genere esta sensación de estrés, que no disminuya la atención y concentración y que esto no esté relacionado con otros riesgos. Bien, entonces el sonido es una forma de energía que viaja por el aire en forma de vibración de las partículas del aire. Además, es una forma básica de comunicación utilizado por los humanos y por los animales. La escala de medición del sonido, no tenemos dos que son las que se usan más frecuentemente, ¿no? Los hercios, que van a medir la frecuencia del sonido, es decir, qué tan agudo o grave es un sonido. Por ejemplo, ¿no? La voz de un bebé tiene una frecuencia más alta, es decir, es mucho más aguda, mientras que la de un adulto suele tener una frecuencia más grave. También tenemos la otra unidad de medida, que son los decibeles. Estos van a medir la intensidad del sonido, que está relacionada con la presión o fuerza de la onda de sonido. Por ejemplo, ¿no? Un susurro o hablar en voz baja representa más o menos en medición 30 decibeles, mientras que el rugido de una motocicleta alcanza los 95 decibeles. Bien, el sonido tiene la capacidad para producir cambios físicos en el oído, pero además sufre de una interpretación subjetiva, ¿no? Por ejemplo, la música que solemos escuchar cuando nos sentimos alegres o tristes o queremos concentrarnos más en una tarea va a depender justamente de lo que nos haga sentir, ¿no? La música clásica probablemente sea más apropiada para tareas en las que querramos estar más concentrados o tareas en las que podemos, digamos, distraernos un poco más, ¿no? Porque tenemos un mayor control sobre lo que estamos haciendo, elegiremos otro tipo de música quizá más alegre o que nos active mucho más, ¿no? Estas características en un entorno laboral pueden favorecer
o dificultar el desempeño de la tarea, ¿no? Por ejemplo, en un taller mecánico donde el trabajo habitual es dar golpes o siempre estar escuchando ruido, o donde se utilizan equipos ruidosos frecuentemente, introducir música puede favorecer a la producción, porque ya el oído va a detectar un sonido mucho más agradable, ¿no? Pero si se necesita concentración o atención, la música no es del agrado de todas las personas, ¿no? Porque puede conseguir el efecto opuesto. Otro aspecto importante es el tiempo de duración y la frecuencia con que se produce la exposición al ruido. De esta forma, se va a valorar el riesgo de pérdida de audición por exposición al ruido en función de la intensidad y frecuencia del sonido, del tiempo de exposición diario y de los años de exposición, ¿no? No es lo mismo, ¿no? eh, Tener un ruido todos los días en el trabajo que sea un ruido que se presente de manera muy esporádica, ¿no? Sin embargo, la capacidad del ruido para interferir en las conversaciones, producir molestias, impedir o dificultar la concentración de una tarea o disminuir el rendimiento no depende tanto del tiempo de exposición, pero sí de las frecuencias e intensidades y de cuán impredecible va a ser el ruido. Bien, el ruido también tiene factores de valoración subjetiva, que es algo muy estudiado. La valoración más conocida que produce el ruido es la sensación de desagrado o molestia, ¿no? Los niveles de molestia o disconfort debidos al ruido son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, el paso de una moto circulando sin el sistema de silenciador de escape de gas no resulta molesto para la persona que conduce, pero sí para las otras personas que están alrededor, ¿no? Esto es por el elevado nivel de ruido que produce por encima de los 100 decibeles y también por la súbita aparición en el ambiente. Es difícil establecer valores a partir de los cuales se produce una sensación molesta, ya que cada persona va a valorar el ruido de manera muy diferente. Factores como el contexto social, la actitud de la persona hacia la fuente del ruido, la tarea, van a influir en cómo vamos cada uno de nosotros a tolerar el ruido. ¿Sí? Dentro de estos factores de valoración tenemos los siguientes. Uno es la intensidad, ¿no? Si aumenta el nivel de ruido, el aumento del nivel de molestias va a ser proporcional, pero entre dos ruidos no siempre el más molesto es el de mayor intensidad. Por ejemplo, el ruido de un tenedor raspando el plato es más molesto que el ruido de un concierto de metal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ruido del tenedor rascando el plato es mucho más agudo, ¿no? Entonces eso genera mucho mayor molestia a la audición humana. La frecuencia. El oído humano es más sensible a frecuencias altas, ¿no? Por eso estos se van a percibir como más ruidosos. Por ejemplo, el zumbido de un ventilador, la sirena de la ambulancia, el llanto de un bebé son mucho más molestos que el zumbido, por ejemplo, del refrigerador o la voz de un hombre adulto. También tenemos la variabilidad temporal. Cuando el ruido varía en el tiempo, hay menos riesgos de daños en el oído, pero en cuanto a las reacciones subjetivas, la variabilidad en sí misma es una característica molesta. Por ejemplo, supongamos que en el lugar donde trabajamos, estamos trabajando en una avenida donde hay mucha circulación de vehículos, ¿no? Probablemente nos acostumbremos, ¿no? A escuchar siempre el ruido de los carros, del claxon, de las motos y demás. Pero si trabajamos en alguna dirección, en alguna ubicación donde no hay mucho tránsito de vehículos, o mejor dicho, no hay tránsito de vehículos de transporte público, y de manera esporádica escuchamos el ruido de una moto al pasar o del claxon de algún carro, eso nos va a generar mucha molestia, a pesar de que no siempre lo estemos expuestos a ese tipo de ruidos, ¿no? También tenemos el factor de relación señal-ruido, ¿no? Cuando un ruido enmascara palabras o sonidos importantes se va a considerar molesto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en alguna conferencia o en alguna reunión laboral, el sonido de un celular nos causa mucha molestia, ¿no? Porque estamos atendiendo eh, hacia algo y este ruido que aparece que aparece sin esperarlo, causa molestia. También tenemos el contenido informativo. Muchas veces
el ruido tiene un contenido o nos va a informar algo, ¿no? Por ejemplo, la alarma de un reloj o la sirena de una ambulancia son ruidosos, pero nos están dando una información que nosotros vamos a valorar porque significa algo. Luego tenemos el factor de predictibilidad y controlabilidad. Aquí los ruidos imprevisibles irritan más, ¿no? Que los ruidos que son rutinarios o son periódicos, ¿no? Y también vuelvo al ejemplo del lugar donde está ubicada el lugar donde trabajamos, ¿no? Simplemente nuestra casa. Si nuestra casa es una calle donde suelen raramente pasar vehículos y de pronto supongamos que están haciendo una tarea, una labor en alguna avenida cercana a donde vivimos y justamente en nuestra calle se va a desplazar todo el tránsito público que antes no pasaba por ahí, eso lo más probable es que nos vaya a generar mucho más molestias, ¿no? Bien, luego tenemos la actitud respecto a la fuente de ruido, ¿no? Cuando una máquina o herramienta genera ruido, la persona va a percibir mucho más molestia, ¿no? Ahora, eso también va a depender, ¿no? Por ejemplo, las personas que suelen trabajar reparando máquinas están más acostumbradas al ruido porque el ruido a ellas los informa algo. Entonces, el ruido de la máquina o el cierto tipo de ruido que realice da una información valiosa a su trabajo, ¿no? Y por último tenemos la necesidad de ruido, ¿no? El ruido es más aceptable cuando es parte del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los bomberos o en los talleres de fundición, de metal mecánica, entre otros, es necesario, o mejor dicho, tienen que trabajar con ruido porque no se puede cambiar esa condición dentro del trabajo. Bien, el ruido también va a tener reacciones que van a afectar el comportamiento de los seres humanos. No creo que eso es algo que todos hemos vivido. Muchas veces un ruido que no esperamos o un ruido mientras estamos realizando algo, muy aparte de que nos va a causar zozobra, también va a causar molestia y hasta incluso puede cambiar nuestras reacciones en el día a día. ¿Bien? Entonces, el efecto sobre el rendimiento va a depender de las características del ruido, es decir, qué tan ruidoso es algo y con cuánta periodicidad se va a presentar. Aquí hay que ver también las posibilidades de previsión y control, es decir, si ya sabemos que va a aparecer un ruido, cómo se puede prevenir y controlar las mismas. También se generan muchas variables psicofisiológicas con respecto al ruido, es decir, después de exponernos al ruido, ¿qué es lo que nos va a generar? Por ejemplo, nos puede generar incomodidad, molestias en la audición, cambios de estado de ánimo, entre otros, ¿no? Y también es importante la presencia de otros factores ambientales molestos. Recordemos que si estamos en un lugar donde se genera ruido, por ejemplo, el aire acondicionado, y que si bien no es un ruido tan molestoso, pero si estamos con un día difícil, probablemente vayamos a sobredimensionar esa variable, ¿no? Ahora, a esto vamos a sumarle que alguien por la oficina está haciendo ruido, alguien habla muy alto, entonces son factores que se van a ir sumando y van a ir también sobredimensionando esta intolerancia al ruido. El ruido también tiene efectos sobre la atención y concentración, ¿no? Los efectos nocivos se van a dar más en las tareas complejas. Se han hecho muchos estudios, ¿no? De personas que realizan tareas específicas o que son muy complejas, ¿no? Y se sabe que el efecto nocivo de realizar una tarea compleja más el ruido se ve que afecta más en la atención, concentración, rendimiento y en la toma de decisiones, ¿no? Estas personas suelen tener más, cuando, por ejemplo, realizan un informe, suelen tener más problemas gramaticales que ortográficos, ¿no? Y como sabemos, tener una buena gramática está muy relacionada con la concentración y el pensamiento. Además, tareas con esfuerzo de atención más altos y sostenidos son más sensibles al ruido, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el cerebro tiene que enfocarse justamente en la tarea que está realizando y una variable externa, que en este caso es el ruido, va a complicar justamente este enfoque. El efecto del ruido sobre el comportamiento social también es algo muy estudiado. Lo primero que se considera en ergonomía es la dificultad en la comunicación, ¿no? Creo que a muchos nos habrá pasado que cuando en una oficina o en el lugar de trabajo muchas personas hablan a la vez, no solamente tenemos dificultad para entender lo que alguien nos está diciendo, sino que
las palabras en simultáneo o las voces en simultáneo de las personas también nos va a generar una molestia, no solamente porque no entendamos el mensaje que alguien en específico nos está dando, sino porque tenemos tenemos también que aplacar, digámoslo así, de alguna manera, el ruido que está alrededor. El ruido va a generar también perturbaciones en el reposo y en el descanso, va a disminuir la calidad del sueño, la calidad de la concentración y genera también mayor sensación de malestar, ¿no? Eh, yo he visto muchas veces, ¿no? Cuando en un lugar de trabajo hay demasiado ruido, las personas también tienen peor, una peor disposición, ¿no? A interactuar con otros. Bien, y también tenemos efectos sobre la seguridad. Si bien no se ha demostrado que hay una relación directa entre mayor ruido y mayor este nivel de accidentes, lo que sí se ha demostrado es que el ruido va a favorecer a que la persona no escuche las señales o las instrucciones debidas para realizar un trabajo y esto podría provocar un accidente, ¿no? Entonces no hay una relación directa entre más ruido y más accidentes, sino que el ruido enmascara justamente estos sonidos que sí son portadores de una seguridad útil y podrían conllevar a la persona a un accidente o a un error. Bien, con respecto a las medidas de preventivas y de control, lo primero son las medidas organizacionales, ¿no? Lo primero que se debe hacer es sustituir las señales acústicas por carteles en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, en algunos trabajos como son ciertas tiendas, minimarkets o supermercados, ¿no? Cuando las personas ingresan suele haber una señal, un ruido que por lo general, o mejor dicho, un sonido que por lo general suele ser agradable, pero nosotros como compradores no lo sentimos tan a menudo como si son los cajeros o las personas que trabajan en ese local, ¿no? Entonces, en el caso que se pudiera realizar, cambiar esos sonidos por ciertos carteles o quizá por una luz eh, que dé que pueda informar lo mismo a las personas que trabajan, ¿no? Acondicionar el acondicionamiento de áreas sin ruidos para hacer las pausas, ¿no? Como sabemos, si bien es importante mantener un cierto rendimiento en el trabajo, también es importante realizar descansos o pausas, ¿no? Y es conveniente que las empresas o el lugar donde trabajemos tengan espacios libres de ruido para poder realizar estos descansos. En caso de que no se pudiera minorizar el ruido, entonces habría que hacer la rotación de personal entre tareas ruidosas y poco ruidosas. El control del ruido que procede del exterior, aquí es importante tener adecuados materiales de construcción, es decir, si este ruido va a proceder de afuera, es importante que se coloquen ventanas acústicas o diseños de aislamiento para poder reducir o minimizar este ruido. En el caso del ruido procedente de personas, ¿no? Como por ejemplo es en los supermercados, en los lugares donde se da atención al usuario, al cliente, al paciente, entre otros, y el ruido fuera demasiado, ya sea por el tipo de construcción o el espacio que se tiene donde se reúnen a todas las personas, es necesario que se que se coloquen barreras acústicas si se pudiera, o si no, utilizar ciertas medidas de enmascaramiento, ¿no? Como por ejemplo es el ruido blanco, es decir, es un ruido que de cierta manera va a causar tranquilidad y placer, como por ejemplo colocar alguna música o colocar una fuente de agua, ¿no? Emita un ruido que va a generar, que no va a generar incomodidad. Y bueno, el ruido procedente de los equipos de trabajo, ¿no? En este caso habría que hacer la evaluación respectiva para eliminar o sustituir los equipos, ya sea porque tienen una cierta edad o ya no están en buen estado. También seleccionar procedimientos o procesos que son menos ruidosos para las personas que realizan el trabajo. Y en el caso que no se pudiera, bueno, también usar materiales que absorban el ruido. Y si ya no se puede realizar ninguna de estas actividades, entonces eh, 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 valorar que los trabajadores utilicen buenos equipos de protección de personal, es decir, EPPs de calidad. Bien, con respecto ahora a las pantallas de visualización,
En la medida que las nuevas tecnologías se han ido incorporando en las empresas, l- la manera de hacer el trabajo se ha visto afectada, ¿no? Así como los usos y costumbres en relación a los puestos laborales, ¿no? Con la pandemia, como todos ya sabemos, se han extendido otras modalidades de trabajo donde se mezclan los tiempos de dedicación al trabajo con los tiempos de ocio o vida personal familiar de cada uno de nosotros. Además, se va a trabajar desde cualquier lugar, por lo que las condiciones físicas y ambientales son cambiantes. Bien, entonces el uso de las TIC, es decir, de las tecnologías de información y comunicación, han cambiado las modalidades de trabajo. Entre las más conocidas, y que creo que alguna vez todos hemos tenido que realizar, es el teletrabajo, ¿no? Es aquel trabajo que permite la actividad laboral desde el domicilio de la persona o desde el lugar que se elija y es desempeñado mediante medios informáticos. Puede ser total o mixto, ¿no? Para las personas que trabajan en el Estado o, bueno, también en la entidad privada, sabrán que el teletrabajo ya es parte justamente de los sistemas de regímenes de trabajo, ¿no? Hay áreas que realizan solo trabajo presencial, solo teletrabajo o tienen la modalidad híbrida, ¿no? Que es decir, ciertos días van de manera presencial y otros días realizan teletrabajo. También tenemos el trabajo móvil, donde la persona trabajadora opera desde varias posibles localizaciones fuera de las instalaciones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, puede ser una casa, el, el, la empresa donde se encuentra el cliente, ¿no? Mientras se está desplazando, ¿no? Mediante la tecnología moderna que se va a apoyar. Se va a diferenciar del teletrabajo en el sentido de que está menos atado al lugar de trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo, si bien no es tan frecuente, sí se puede ver en algunos vendedores, ¿no? Dependiendo obviamente de qué es lo que vaya a vender. Y tenemos el teletrabajo nómada o trabajo nómada, ¿no? Que es una forma de trabajo móvil extremo caracterizado por el uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Hay una flexibilidad en la organización del trabajo y del tiempo, hay una movilidad física y las personas suelen viajar de manera intensa la mayor parte del tiempo y no están vinculadas a ninguna oficina o puestos de trabajo. ¿No? Este tipo de trabajo en verdad existe desde hace mucho tiempo, solo que con el tema, con la pospandemia también ha ido ganando un espacio importante, ¿no? Yo he visto en algunas entidades del Estado que hay trabajadores, no todos, obviamente eran muy poquitos, que realizaban ese tipo de trabajo. Se encontraban en otro país, viajaban, ¿no? O se movilizaban en diferentes lugares, siempre y cuando ellos tenían que entregar el trabajo solicitado por la entidad, ¿no? También lo he visto más frecuentemente en traductores, diseñadores gráficos, ¿no? Porque claro, su tipo de trabajo les permite justamente desplazarse de manera más recurrente e ir entregando sus informes o el trabajo que deben emitir. Bien, dentro de las ventajas de ese tipo de trabajo tenemos que hay un aumento de la autogestión, ¿no? Permite la conciliación familiar y la posibilidad de contratación de un lugar diferente a la residencia. Y dentro de sus desventajas tenemos la falta de desconexión digital. Si bien en un primer momento realizar teletrabajo puede parecer que uno tiene un control absoluto del tiempo, porque se puede conectar en cualquier momento y además está muy cerca a la oficina, porque la laptop se convierte en la oficina, esto también puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque también se puede trabajar muchas horas más, ya que hay esta facilidad de conexión, ¿no? Otras son las necesidades ergonómicas. Si bien lo que dice la ley del teletrabajo es que el empleador es responsable justamente de todo el diseño ergonómico del lugar donde va a trabajar el teletrabajador, muchas veces eso no se cumple, ¿no? Entonces uno suele trabajar con el escritorio que tiene, con la silla que tiene, en el espacio que tiene, ¿no? Y las modificaciones son pocas. Y bueno, también las exigencias familiares y personales, ¿no? En el teletrabajo suele desdibujarse justamente esta línea entre el lugar donde debo trabajar y también mi espacio personal o familiar, ¿no? Entonces suele haber, digamos, una falta de independencia que puede pasar una factura a la persona.
Bien, con respecto a las consecuencias ergonómicas, como sabemos, el tiempo que uno pasa haciendo teletrabajo frente a la computadora puede convertirse o dar pie a la existencia de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Por las posturas que nosotros realizamos. He visto incluso que gente que no solo trabaja con la laptop, sino que también está atenta al celular, ¿no? Porque también por ahí se pueden hacer muchas gestiones de trabajo, ¿no? Y aquí es lo que llamamos la postura del mensajero, ¿no? Que es esta postura en la que cogemos el celular con una mano, ¿no? Vamos a inclinar ligeramente la cabeza y con la otra mano vamos a ir realizando la gestión en los iconos del celular, ¿no? Entonces, eso se le llama la postura del mensajero, que va a causar dolor tanto en la mano en la que el dedo va a pulsar cada uno de los iconos, como en la postura del cuello que vamos a mantener. Otra consecuencia ergonómica es el sedentarismo, justamente porque pasamos mucho tiempo sentados, no hacemos los descansos o las pausas necesarias. Y si bien en el trabajo presencial mucha gente no realiza sus pausas, en el trabajo, en el teletrabajo, en verdad, esto se va es mucho más difícil realizarlo cuando uno está solo, ¿no? Entonces, el sedentarismo va a llevar a mucho más problemas, como por ejemplo el adormecimiento de los miembros inferiores o superiores, el aumento de peso también, porque estamos sentados mucho más tiempo y la movilidad es poca. También los problemas de sueño y concentración, justamente por la exposición que tenemos a las pantallas y bueno, el tecnoestrés, que es uno de los riesgos psicosociales que emergió juntamente con la pandemia. Dentro de los factores psicosociales asociados al uso de las pantallas de visualización, tenemos, bueno, el tiempo de trabajo, ¿no? Esto debido a la prolongación de la jornada laboral por la conectividad permanente y el uso inadecuado de las TICs. Se realizan las tareas en periodos de espera o tiempos muertos que antes no hacíamos. Por ejemplo, cuando nos desplazamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, es un tiempo que no usamos para revisar las tareas ni el trabajo. Entonces, en el teletrabajo ese tiempo ya no existe, no existe el tiempo muerto del desplazamiento. Entonces, se usa por lo general para seguir avanzando con las tareas, ¿no? Bien. Con respecto a la autonomía, ¿no? Hay una dificultad para planificar el trabajo y controlar el ritmo de trabajo con las pausas, debido a la velocidad y la inmediatez de respuesta que supone trabajar con las TICs. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos, ¿no? Que estamos nos ponemos estos tiempos que supuestamente vamos a cumplir, ¿no? Vamos a desayunar, vamos a prender la computadora, trabajaremos hasta cierta hora, almorzaremos, pero eso en la realidad no existe, porque como el acceso a la computadora es tan, pero tan fácil, tratamos de hacer mil cosas a la vez y esto puede dificultar la planificación, organización del trabajo, entre otros. También tenemos la carga mental cuantitativa, ¿no? Es esta sobrecarga cognitiva que está potenciada por la sensación de urgencia y de inmediatez de respuesta al usar las TICs, ¿no? Por ejemplo, tener que revisar los correos a cada rato para poder gestionarlos, responderlos, entre otros, ¿no? Y aquí surge el tema de las multitareas. Y ya se sabe que ser multifuncional en verdad no funciona muy bien. Es decir, cuando uno trata de hacer muchas tareas a la vez y sobre todo cuando son tareas no relacionadas, el cerebro al principio trata de enfocarse, pero después solo va a enfocarse en la tarea principal y eso se va a traducir en que vamos a tener un rendimiento menor. Entonces, lo que sí se requiere es que se haga tarea por tarea, ¿no? Desde las más urgentes o prioritarias hasta las, digamos, menos importantes, ¿no? Así que recuerdo que durante la pandemia surgió toda esta idea, ¿no? De ser multitasking, que le dicen, ¿no? O ser multifuncional o ser multitareas, porque claro, uno siente que tiene un mayor control porque está en su casa, porque está acá con la computadora, pero en verdad el cerebro lo que requiere es un enfoque principal, tener una organización para poder ir avanzando, ¿no? Luego tenemos la carga mental cualitativa, la menor interacción con compañeros.
puede ocasionar una pérdida del sentido para hacer el trabajo o dificultar la relación, digo, la realización de un trabajo, ¿no? La inadecuada gestión de la comunicación entre compañeros va a dificultar el intercambio de conocimientos e información y la percepción de apoyo. Hay que recordar que como seres humanos, muchas veces el trabajo presencial no lo realizamos solamente mirando nuestra computadora, sino que necesitamos del apoyo de las personas, ya sea para que nos den un dato, para que nos agilicen alguna tarea, algún apoyo extra, ¿no? Pero justamente en este apoyo hay justamente esta reciprocidad o esta sensación de integración con el otro. Bien, también tenemos el factor de demandas psicológicas, ¿no? El aumento de interrupciones externas por el uso de las TICs va a dificultar también concentrarnos en las tareas. Recordemos que cuando estamos con la computadora y con acceso a Internet, muchas veces el cerebro requiere un descanso, descanso que no solemos realizar. Entonces, a veces cuando estamos avanzando haciendo algo específico, también solemos mirar otras páginas, ¿no? Otras páginas o vemos el WhatsApp o nos perdemos un poquito buscando una canción adecuada para la actividad que estamos haciendo. Entonces, este aumento de interrupciones también va a disminuir la concentración al momento de hacer el trabajo. La variedad y el contenido. Si bien existe poco flujo de información y escasa retroalimentación entre los superiores y la persona teletrabajadora, va a aparecer la sensación de inexistencia. Y esto es algo que le sucedía a muchos jefes durante la pandemia. ¿No? Se olvidaban de todas las personas que estaban haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, la información no se entregaba a tiempo o no había la retroalimentación necesaria que sí suele pasar en el trabajo presencial, porque tu jefe te está mirando. Entonces, digamos que está mucho más atento a aquello que tú estás haciendo. Esta ausencia de visibilidad del trabajador o esta, digamos, sensación de que no es visible, también va a generar una disminución de su rendimiento o valor propio de la persona. Tenemos también el factor de participación y supervisión, ¿no? La ausencia de canales de información y comunicación apropiados va a dificultar la interacción con y entre teletrabajadores, ¿no? Un monitoreo impersonal del trabajo realizado basado solo en el cumplimiento de objetivos y no en la calidad del trabajo puede suponer una presión mayor para la persona. Sí, y esto es lo que le pasa a muchas personas que realizan teletrabajo, ¿no? Que no sienten que hay la retroalimentación necesaria y otro que el monitoreo es muy impersonal, es decir, muchas veces solo se quiere saber qué es lo que ha logrado hasta la fecha que se le ha brindado, pero no tanto cuál es la calidad de trabajo que realiza. Y bueno, el interés del trabajador y la compensación, ¿no? La ausencia de programas de compensación o de promoción para teletrabajadores o las pocas oportunidades para promocionar también pueden llevar a un desinterés en este tipo de trabajo. Bien, y con respecto a las medidas de control en las pantallas de visualización, tenemos el uso de la pantalla, ¿no? Las dimensiones de la pantalla tienen que ser lo suficientemente ajustables a la persona, tiene que ser una pantalla estable, que no se caiga, que no se vaya de lado, tiene que haber un ajuste de luminosidad y contraste óptimas y la pantalla tiene que estar, se debe poder orientar a voluntad, ¿no? Es decir, mover para la izquierda, para la derecha, o más grados por aquí o más grados para allá. Uso de pedestal en caso sea necesario, uso de dos pantallas, y eso es muy interesante porque justamente con la pandemia surgió todo ese tema del uso de las dos pantallas. Si bien esto ya se utilizaba en otro tipo de trabajos antes de la pandemia, se reforzó durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces, está comprobado que el uso de dos pantallas va a mejorar el rendimiento porque la persona va a tener en las pantallas, sobre todo en trabajos en los que se tiene que manejar muchos datos, va a poder tener una visualización más panorámica de toda la información que necesita. Así que en caso de que se requiera de poder implementarlo, va a ayudar mucho al trabajo de las personas. También tener una pantalla sin reflejos ni reverberaciones que pueda afectar la visión de la persona. Con respecto al teclado, bueno, el teclado tiene que ser inclinable, independiente, tiene que haber un espacio suficiente en la mesa para poder colocar el mismo. Tiene que ser de superficie mate, ¿no? Para que no traiga problemas en la visualización de las letras.
tiene que haber una disposición de las letras, de las teclas que deben ser de fácil uso y las teclas tienen que ser legibles, ¿no? Muchas veces creo que nos habrá pasado que estamos con un teclado donde ya no se ve la letra, pero nuestros dedos, que tienen no una memoria ya, bueno, tratan, ¿no? De adecuarse al mismo. La mesa o superficie, bueno, las dimensiones tienen que ser suficientes, permitir la colocación de equipos y documentos. Recordemos que cuando trabajamos no solo utilizamos la laptop, o bueno, el monitor, el teclado y el mouse, sino que necesitamos poner ahí materiales de escritorio, documentos, papeles, qué sé yo, alguna botella de agua o algo parecido. Entonces requerimos un espacio necesario para que esa mesa pueda cubrir. El soporte tiene que ser estable y regulable, y tener espacio suficiente para permitir una posición cómoda. Con respecto al asiento, bueno, el asiento tiene que ser estable, nos tiene que dar libertad de movimiento y mantener una postura confortable. Tener un respaldo reclinable y una altura ajustable y también un reposapiés a disposición. Con respecto al espacio, debe permitir cambios de postura y movimiento de trabajo, ¿no? Entonces recordemos que si tenemos un espacio suficiente, la idea es que podamos mover la mesa o la silla, con respecto, por ejemplo, a cómo ingresa la luz o a cómo nos sentimos más cómodos. En la iluminación tiene que ser general y especial, es decir, se puede aprovechar la luz natural y también con el apoyo de lámparas cuando esta luz no es tan intensa. eh, Controlar los niveles adecuados de la luminancia y que las fuentes de luz sean naturales y artificiales. Con respecto a los reflejos y deslumbramientos, las fuentes de luz no deben provocar deslumbramientos directos ni reflejos molestos, porque recuerden que esto nos desconcentra, aparte de que hay toda una sintomatología ocular. Se debe tener ventanas equipadas con cobertura adecuada y regulable. Esto es para controlar el ingreso de la luz o poder atenuarlo. Y con respecto al ruido y calor, bueno, el ruido producido por equipos instalados debe ser mínimo, ¿no? Que los monitores tengan cero ruido o al menos que no sean tan molestosos y no deben producir un calor adicional. Nos recordemos que cuando tenemos el monitor prendido durante mucho tiempo, la máquina también genera calor. Y bueno, como estamos hablando de ergonomía, no solamente importa el material tangible, sino también vamos por el software, ¿no? Es decir, tiene que haber una interconexión ordenador-persona y con esto nos vamos a abocar a los programas informáticos que se manejan por cada tipo de tarea o puesto laboral. Entonces, los programas tienen que estar adaptados a las tareas que va a realizar la persona, tienen que ser de fácil uso, adaptarse al conocimiento y experiencia del usuario. La formación previa es fundamental, ¿no? Se puede tener un buen programa, pero si tú no capacitas o formas al personal para el uso del mismo, no va a servir de mucho. Los sistemas informáticos deben mostrar información en formatos adaptados a las necesidades del usuario. Eh, en el trabajo que ustedes realizan y que yo también he realizado, ¿no? He conocido muchos tipos de sistemas informáticos y claro, recuerdo que son de 10 años atrás eran mucho más rudimentarios, ¿no? Los de ahora son mucho más ágiles, son mucho más rápidos y más amables también cognitivamente. Y bueno, los programas informáticos recuerden que también se aplica el diseño ergonómico de acuerdo a las características cognitivas de la persona. Listo, hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta, algún comentario. No, bien, listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Ay, listo, vamos a comenzar entonces con la siguiente y último tema que es ergonomía cognitiva. A ver. Y con esto ya vamos a adentrarnos a todo aquello que no es tangible. A diferencia de lo que es la temperatura, la calidad ambiental, la humedad, el ruido, todo lo que hemos visto con anterioridad es algo tangible o que se puede medir al menos con valores objetivos, a diferencia de la ergonomía cognitiva, mejor dicho, a diferencia de las tareas cognitivas que van a tener cierta complejidad y por ello no se han establecido métodos
finales para su evaluación, pero sí existen muchos métodos interesantes que nos van a dar una idea de cuánta carga cognitiva o carga mental eh, puede tener un trabajo. Bien, la ergonomía cognitiva es la encargada de aplicar los conocimientos de la psicología básica al diseño de entornos de trabajo, tareas y sistemas para que los trabajadores puedan desempeñar sus actividades de una forma más productiva, cómoda y eficaz posible, evitando o disminuyendo al mínimo los errores. eh, Trabaja de la mano con los procesos psicológicos básicos como son la percepción, la atención, eh, y procesos psicológicos complejos como es el pensamiento, el lenguaje, la toma de decisiones, entre otros. Por ejemplo, ¿no? Evaluar la información que maneja un controlador aéreo, el cual tiene una tarea de alta carga laboral. Esto se va a facilitar su labor colocando pantallas, mandos en el lugar adecuado para para reducir la carga y evitar la fatiga mental. Otra variable importante dentro de la ergonomía cognitiva es la carga mental, en la cual se va a proponer métodos de evaluación, ¿no? Evaluando factores como la presión temporal, el esfuerzo físico y mental, aspectos fisiológicos, entre otros. También se aboca al estudio de la vigilancia y de la somnolencia, que son importantes en tareas que requieren detectar señales en un periodo largo de tiempo. Y finalmente, como ya sabemos, la ergonomía no solamente está dirigido a mejorar el diseño de un puesto laboral, sino también está ligado intrínsecamente al desarrollo de productos, ¿no? Cuanto más ergonómico sea un producto cognitivamente, mejor será la experiencia del usuario, ¿no? Por eso la ergonomía cognitiva se va a aplicar en el diseño de aplicaciones móviles, el diseño de pantallas e instrumentos de la industria, para hacer los mandos mucho más fáciles y que el trabajador los pueda procesar, ¿no? Evaluar y mejorar el uso de herramientas y dispositivos médicos, diseñar espacios de trabajo para mejorar la comunicación, entre otros. Bien, y cuando estamos hablando de procesos mentales o procesos cognitivos, tenemos que hablar sí o sí del procesamiento de la información, que esta es una teoría muy interesante de los años 70, 80, ¿no? Por eso el procesamiento de información está basado en la teoría del procesamiento de información, que es un modelo surgido de la metáfora de que la mente es una computadora, ¿no? En este sentido, se concibe al cerebro como un soporte físico o hardware que tiene funciones cognitivas que van a ser equivalentes a los programas o software, ¿sí? El procesamiento de la información inicia con la recepción de los estímulos eh, a través, eh, a través de los sentidos, lo que son la visión, la audición, entre otros. A continuación, se va a identificar, decodificar e interpretar la información que ha llegado a nosotros para poder otorgarle un sentido y para poder rebuscar en la memoria si tenemos algo parecido. Después de esto se van a elaborar posibles respuestas, se van a analizar cada una de ellas, se va a elegir a esta respuesta y finalmente se va a emitir la respuesta elegida. Todo esto que parece muy complicado, en verdad es algo muy sencillo que todos realizamos de manera diaria. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan en la mañana, su cerebro, o mejor dicho, ustedes ya saben qué cosas es lo que tienen que hacer. Primero prepararán el desayuno o se bañarán o alistarán quizá o verificarán si sus hijos han ido al colegio o los ayudarán a realizar lo mismo. Entonces, ustedes ya tienen programado una serie de actividades de acuerdo a sus necesidades. Eso es procesar información y actuar, ¿no? Es decir, emitir respuestas por cada una de las situaciones que ya nos hemos ido imaginando desde el momento en que nos despertamos. Entonces, eh, en ese sentido, todos procesamos información todo el tiempo para poder realizar ciertos tipos de conductas. Bien, ya que hablamos del procesamiento de la información, en la que están comprometidos procesos cognitivos o mentales, vamos a hablar justamente de estos procesos cognitivos, que son el conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental, ¿no? Se trata
de cada una de las operaciones que realizamos que nos van a permitir captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior. Estos procesos nos permiten adaptarnos al medio social e incluso van a asegurar nuestra supervivencia a través de la conducta, ¿no? Cada tarea o actividad, ¿no? Como llevar la cuchara a la boca, asearnos, elegir una vestimenta, seguir una dirección, leer o escribir un informe, supone que estamos procesando una serie de información y que estamos operando a través de ellas. Los procesos cognitivos se van a dividir en dos, los básicos y los superiores. Los básicos sirven como base para la posterior elaboración y procesamiento de información, porque va a permitir que nosotros captemos esta información y mantengamos la atención para poder trabajar con ella, ¿no? Aquí tenemos la sensopercepción, ¿no? Que es esta actividad, se va a encargar, mejor dicho, de esta actividad de captar la información a través de la visión, audición, el tacto, el gusto, ¿no? En esta categoría vamos a analizar la información de forma perceptiva, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos un ruido en la computadora o fallas en la pantalla, esto nos está indicando algo. Luego tenemos la atención, ¿no? Este proceso nos va a permitir seleccionar, focalizar y mantener los recursos mentales sobre una estimulación determinada, ¿no? Por ejemplo, ya hemos escuchado que hay un ruido raro en la computadora, entonces nos vamos a asegurar de que este ruido siga presente o solamente ha sido un ruido esporádico que ha aparecido, ¿no? Luego tenemos la concentración, ¿no? Que es una atención más sostenida, ¿no? Nos va a servir para analizar a detalle los estímulos. Entonces, una vez que hemos atendido si la pantalla genera un ruido y ya estamos seguros porque nos hemos enfocado en este ruido que ya se ha repetido, entonces vamos a considerarlo como una falla o que hay algo anormal dentro de la computadora, ¿no? Y bueno, la memoria que nos va a permitir mantener la información percibida previamente y trabajar con ella, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Recordemos que la memoria es como un gran baúl que tenemos donde el cerebro va a ir guardando todo lo que le sea útil para una posterior situación. Bien, y luego tenemos los procesos cognitivos superiores, que como su propio nombre lo dicen, van a suponer el nivel máximo de integración de la información, ya que derivan de la unión de la información proveniente de diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. Se realiza de forma consciente y requiere de un esfuerzo mental para realizarlo. Recordemos esto, es un esfuerzo mental. ¿No? Aquí tenemos el pensamiento, donde vamos a integrar información, realizamos diferentes operaciones mentales, ¿no? Nos van a permitir formar conceptos, elaborar juicios, deducciones, aprender, razonar deductivamente, hacer hipótesis, entre otros. También tenemos las funciones ejecutivas que nos van a permitir gestionar nuestra conducta y el conjunto de procesos cognitivos mediante la planificación o la toma de decisiones, es decir, van a orientarnos hacia metas de mediano o largo plazo para poder tomar una decisión. Bueno, tenemos el lenguaje, que es la capacidad de expresarnos y comunicarnos a través de diferentes sistemas de signos, ¿no? Puede ser un lenguaje verbal, escrito, gestual, entre otros, y permite, entre otras cosas, organizar el pensamiento para poder desarrollar la abstracción y el desarrollo cognitivo. Tenemos también el aprendizaje y finalmente la inteligencia. Bien, el procesamiento de información, por otro lado, tiene una relación muy cercana con la emoción, aunque durante muchos años en psicología se estudiaba por un lado el procesamiento de información y por otro lado la emoción. Se creía que eran dos fenómenos que pasaban de manera muy distintas, pero en verdad ya se sabe que una va a alimentar a la otra, ¿no? Un aspecto a tener en cuenta es que generalmente consideramos que un proceso cognitivo y una emoción van por separado. No obstante, es posible observar que el proceso de información tiene una gran importancia, la actuación emocional, ya que contribuye a dotar a la experiencia de una significación y resulta fundamental al momento de procesar información y valorarla, ¿no? La emoción va a resaltar y enfatizar los resultados del aprendizaje. Está implicado en los procesos de memoria y en nuestros pensamientos van a asociarse a contextos específicos o determinados estímulos, ¿no? El estado emocional
hace que nosotros podamos darle un valor a lo que estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, si a mí me indican que debo realizar una tarea X, si esta tarea está relacionada a lo que yo sé o lo que a mí me agrada, lo más probable es que tenga una mejor disposición para hacer esta tarea. Si, por ejemplo, me asignan una tarea en la que yo no considero que no manejo muy bien el tema, lo más probable es que tenga esta disposición a que yo pueda fallar o cometer más errores, y entonces la voluntad que vaya a tener para hacer la tarea no va a ser tan, tan adecuada como sí lo sería en el caso anterior, ¿no? Entonces, el estado emocional, la volición, que tiene que ver con la voluntad y la motivación y la actitud hacia la tarea, va a influir de manera significativa para poder procesar la información. Aparte de la emoción, también tenemos que considerar que hay otros factores fuera de la persona que van a importar, como son las condiciones ambientales, ¿no? Control de ruido, iluminación, temperatura, el tiempo de respuesta en la que debemos dar una tarea y también otros aspectos de la tarea que ya vamos a ver. Bien, ahora sí vamos a hablar de carga mental, que es justamente una de los aspectos que estudia la ergonomía cognitiva y también la psicología ocupacional. En cualquier trabajo, una persona tiene que poner en funcionamiento mecanismos o procesos tanto físicos como mentales, ¿no? Esos mecanismos son los que determinan la carga de trabajo, que es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete un trabajador a lo largo de su jornada laboral. En la práctica, no existen trabajos puramente físicos o puramente mentales, sino que en cualquier actividad van a estar presentes ambos aspectos. No obstante, para un mejor entendimiento teórico, se va a diferenciar el trabajo físico del mental según el tipo de actividad que predomine. La carga de trabajo, tanto física como mental, se considera un peligro o un factor de riesgo presente en todas las actividades laborales y en cualquier tipo de empresa. Esta carga va a venir determinada de la interacción entre las exigencias de trabajo, que incluyen las exigencias de la tarea y las condiciones en las que se realiza, y las características de las personas, que van a determinar el grado de movilización de las facultades psicofísicas, es decir, el esfuerzo que debemos realizar para llevar a cabo la tarea. Esto significa que para una misma tarea con unas mismas exigencias y realizadas en las mismas condiciones, la carga de trabajo va a ser diferente en función de determinadas características de las personas, las cuales van a determinar su capacidad de respuesta. Cuando las exigencias del trabajo no se adecúan a a las capacidades del trabajador, existe una incapacidad o al menos una dificultad para que el trabajador dé una respuesta a la tarea, vamos a hablar de que existe una carga de trabajo inadecuada. ¿Sí? Bien. El concepto de carga laboral es el siguiente, ¿no? Es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido un trabajador en su jornada laboral, es decir, el esfuerzo intelectual necesario para desarrollar su trabajo. ¿Qué tipo de tareas podemos considerar la de carga mental? Bueno, tenemos las actividades de razonamiento analítico, matemático, sintético, búsqueda de soluciones inmediatas, tareas en las que debamos manejar muchos datos de forma simultánea, puestos de trabajo donde se deben coordinar varias actividades a la vez y también tareas monótonas prolongadas. Esta, como ustedes pueden ver, es la única tarea diferenciada de las demás, porque hay una tarea que es repetitiva, es decir, no implica una complejidad para la persona, sino más bien tiene que sostener la atención en tareas que son muy repetitivas y que pueden llegar a cansar. Bien, la carga mental también tiene factores que van a ser determinantes, ¿no? Las exigencias del trabajo van a venir determinadas fundamentalmente por las exigencias de las tareas a realizar, es decir, por el contenido de trabajo, que va a depender de la información que debe manejarse y que debe dar respuesta. También, por otro lado, tenemos la capacidad de respuesta es decir, que con todas las características de la persona, ¿no? Tenemos aquí los factores personales y las condiciones extralaborales.
Con respecto a las exigencias del trabajo, estas están determinadas por los siguientes factores. Tenemos el contenido de trabajo, que hace referencia a las exigencias de la tarea propiamente dichas, que dependen de la información que el trabajador maneja de su puesto de trabajo, ¿no? Procesar información requiere de una secuencia cognitiva especial que ya vimos, ¿no? Es decir, detectar la información, decodificarla, identificarla, interpretarla, elaborar una posible respuesta, elegir la respuesta y emitirla. En todo puesto de trabajo se reciben una serie de señales que pueden ser diversas. En ergonomía, señales se llama a todos los que son órdenes de trabajo, indicadores, informes, documentos, estadísticos, ¿no? Bueno, es decir, todo trabajo requiere que procesemos una serie de información y que el trabajador deba percibir e interpretar correctamente para realizar una acción u operación determinada. Por ejemplo, a todos nos ha pasado cuando nos indican, oye, ¿me puedes hacer un informe tal? Cuando nosotros ya hemos recibido esta señal y la interpretamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es toda una planificación para poder hacer ese informe. Entonces comienzo a pensar, tengo esta información y la otra y esta otra información que me va a dar las conclusiones y que me va a dar la información de tal área y demás. Entonces ya vamos planificando cómo vamos a hacer ese informe y también vamos pensando cuánto tiempo nos va a tomar, ¿no? Si va a estar en función al tiempo que nos van a brindar en el trabajo para emitir un informe. Bien, el contenido de trabajo está en función además del factor tiempo, es decir, hay que organizar el tiempo de trabajo desde el tiempo que se dispone para elaborar una respuesta y el tiempo durante el cual debe mantenerse la atención. El tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta está relacionado con el ritmo de trabajo, ¿no? El ritmo de trabajo es la velocidad o intensidad con la que yo debo trabajar, ¿no? Es decir, cuán deprisa debo de esforzarme para dar una respuesta adecuada a un trabajo, ¿no? El tiempo durante el cual debo mantener la atención está relacionada con la posibilidad de hacer pausas, ¿no? Si bien todos queremos realizar nuestro trabajo y emitir resultados en el tiempo que nos indican, es cierto también que nuestro rendimiento no es igual desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y eso es una condición normal para todos, ¿no? También sabemos que tenemos un mejor rendimiento cuando realizamos ciertas pausas durante el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas pausas nos van a dar la posibilidad de poder enfocarnos en otra cosa y de poder recuperarnos de la fatiga. Con respecto a las condiciones ambientales, ¿no? Las exigencias del trabajo están determinadas por una serie de factores relacionados con las condiciones ambientales que son el ruido, la iluminación, la temperatura, entre otras, ¿no? Desde la ergonomía, las condiciones ambientales se estudian por sus efectos sobre el bienestar y por la interferencia que producen en las actividades desarrolladas por la persona y no tanto por su posible contribución a la presencia de accidentes o enfermedades. El ruido, la temperatura, la iluminación van a generar cierto grado de incomodidad y pueden producir distracciones, dificultad para concentrarnos, aumento de errores, entre otros, que hacen que esos factores ambientales se sumen a la carga laboral. Bien, luego vamos otro factor importante de las exigencias del trabajo son los aspectos psicosociales y organizacionales, ¿no? Son factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo, el ritmo de trabajo, la duración de la jornada laboral, la distribución de pausas, las relaciones laborales, la posibilidad de comunicarnos y el estilo de mando, es decir, liderazgo. Y también tenemos el acondicionamiento físico del puesto que está relacionado a la adaptación del mobiliario, el espacio físico y el grado de comodidad que supone para el trabajador, ¿no? Es decir, hay que considerar las formas y el soporte de la presentación de la información, es decir, cómo se presentan los documentos, cuán legibles son, si las pantallas están bien definidas, si los programas informáticos que manejamos son complejos, entre otros. Todo eso está dentro de lo que es diseño de puesto. Bien, y con respecto a la capacidad de respuesta del trabajador, al valorar la carga mental de trabajo es necesario tener en cuenta también al trabajador y su capacidad de respuesta, ¿no? Las personas tenemos una capacidad de respuesta limitada que varía de persona en persona y de acuerdo al momento, y en tal sentido hay que considerar factores como
el nivel de experiencia, el estado de salud, características de su personalidad, inteligencia, entre otros. Todo eso está dentro de los factores personales. Y también tenemos las condiciones extralaborales, es decir, todas aquellas que no corresponden al trabajo, pero que sí están relacionadas con la persona, ¿no? Como son el ambiente social, la familia, entre otros. Listo. Con respecto a la capacidad de respuesta del trabajador, entonces tenemos factores como el nivel de experiencia y de aprendizaje, es decir, a mayor experiencia, mayor será el manejo de la carga mental. El Y con respecto al aprendizaje, la disposición a aprender va a mejorar y amplía la habilidad del trabajador. Luego tenemos el estado de salud, ¿no? La disposición al aprendizaje. Disculpen, el estado de salud, un mejor estado de salud se va a relacionar con una mejor productividad y rendimiento. Tenemos también las características de personalidad, que está relacionado con el nivel de autoexigencia, el método de trabajo, los recursos de afrontamiento y los rasgos de personalidad. ¿No? Acá va a influir, sí, el tema de cuán ansiosos somos, introvertidos, extravertidos, entre otros. El tipo de inteligencia que tengamos, ¿no? Que está relacionada con la capacidad de dar soluciones a los problemas y la actitud hacia la tarea, ¿no? Este componente motivacional y de interés que tenemos con la tarea va a mejorar el manejo también de la carga mental. Y finalmente las condiciones extralaborales, que es la existencia de problemas familiares, de problemas personales o de enfermedades no relacionadas al trabajo o de cómo manejamos la tensión que nos provoca nuestros problemas fuera del trabajo, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de lo que es capacidad de respuesta del trabajador. Mm. Bien, la carga mental también tiene características que son necesarios tener en cuenta ya que van a definir la complejidad del concepto. Las funciones cognitivas no solo deben ser analizadas desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, es necesario prestar atención a la cantidad de información y a la complejidad de la tarea, ¿no? En tal sentido, vamos a hablar de dos tipos de carga. La carga cuantitativa, que como su nombre lo dice, va a trabajar sobre la cantidad de información y la carga cualitativa, que está relacionada con la complejidad de la tarea, es decir, cuán difícil es una tarea de realizar. En segundo lugar, tenemos que la actividad mental puede dar lugar no solo a situaciones de carga por exceso, sino también por defecto, ¿no? Entonces vamos a hablar de sobrecarga mental y subcarga mental, ¿no? Es muy importante, aunque muchas veces solo nos centramos en la sobrecarga de trabajo mental o física, lo cierto es que la subcarga de trabajo o el déficit laboral también tiene un impacto negativo en el trabajador. Y de estas dos características que tiene la carga mental, vamos a poder hacer las combinaciones necesarias, ¿no? Que son la sobrecarga mental cuantitativa, la sobrecarga mental cualitativa, subcarga mental cuantitativa y la subcarga mental cualitativa. ¿Sí? Bien. eh, Pueden marearnos un poco, pero vamos a describir cada una de ellas, ¿sí? La sobrecarga laboral hace referencia a las situaciones en las que el trabajador está sometida a más exigencias de la que puede manejar en función a sus capacidades, ¿no? La sobrecarga mental cuantitativa se va a producir cuando se debe realizar muchas operaciones en poco tiempo. Esto puede deberse a un gran volumen de trabajo, a la necesidad de mantener una atención sostenida o a un alto ritmo laboral. Mientras que la sobrecarga cualitativa se produce en situaciones que plantean demandas mentales excesivamente complejas en función de los conocimientos y habilidades del trabajador. Es decir, hace referencia a que el trabajador tenga tareas con exceso de dificultad. Con respecto a la subcarga mental, esta se va a producir en situaciones donde el trabajador tiene que realizar poco trabajo o tareas demasiado sencillas con respecto a sus capacidades. Hay una falta de estimulación y de retos que pueden
ser tan perjudiciales como el exceso de tareas, ¿no? En este sentido, van a surgir el aburrimiento y la monotonía producidos por un trabajo con poco contenido mental y suponen situaciones peligrosas y potencialmente nocivas para el trabajador. Para que el trabajo sea fuente de bienestar y salud, recordemos, es necesario que plantee al trabajador ciertas exigencias mentales, proporcionando estímulos para la activación, el aprendizaje y el entrenamiento. Y para eso hay que recordar que cuando todos nosotros iniciamos nuestra vida laboral, lo que sabemos ahora no lo sabíamos hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, el trabajo, una de las grandes beneficios que tiene el trabajo es que justamente va a estimular todas las capacidades y destrezas que nosotros tengamos. Y eso solamente se logra cuando nos plantean retos, ¿no? En las situaciones de subcarga mental, el trabajador se ve obligado a realizar un esfuerzo importante para mantener la vigilancia, por una parte, y también debido a la falta de utilización de sus procesos cognitivos superiores, va a implicar un deterioro de las mismas. ¿No? Entonces, finalmente, también el cerebro no solo maneja información para realizar una tarea, además debe procesar todo tipo de información que está en torno al medio que lo va a rodear. Y aquí vamos a hablar entonces de la información procedente del entorno, ¿no? Que está relacionado a todo aquello que está fuera de la actividad que estamos haciendo, conversaciones, el espacio donde donde trabajamos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una pared demasiado saturada o hay mucho desorden en el espacio o hay personas que conversan con un alto volumen de voz, todo eso va a tener también que procesar el cerebro junto con la carga de trabajo. Y también tenemos las fatigas periféricas, ¿no? Que son aspectos relacionados a todo lo que provoca fatiga, pero que no viene o que no tiene una causa de la exigencia de la tarea, ¿no? Sino, por ejemplo, el trabajador tiene que asumir un trabajo muy complejo o con muy poco contenido, ¿no? Y eso le va a causar aburrimiento o tensión. Entonces, mantener, digamos, esa tensión o ese aburrimiento va a cambiar el estado de ánimo de la persona, ¿no? Entonces, a eso le llamamos fatiga periférica. También aquella fatiga que va a devenir de la fatiga física, ¿no? Porque tener un trabajo en el que estamos muy tensionados también va a tensionar nuestros músculos y eso también va a generar fatiga. Bien, ¿cuáles son los efectos de la carga mental? Y aquí vamos a hablar de un riesgo psicosocial que pocas veces se trata, eh, porque muchas veces este riesgo psicosocial viene a ser una sintomatología de otros riesgos psicosociales, ¿no? Aquí vamos a hablar que la consecuencia más directa de la carga mental inadecuada es la fatiga mental, ¿no? Que es un riesgo psicosocial. ¿Y por qué digo que es un riesgo psicosocial que está dentro de otros riesgos? Por ejemplo, el estrés. Muchas personas que tienen estrés laboral, uno de sus sintomatologías va a ser la fatiga mental o física. Una persona con síndrome de burnout o síndrome eh, el síndrome de burnout, el síndrome de quemarse por el trabajo, una de sus síntomas también es la fatiga física o mental, ¿no? Entonces, muchas veces la fatiga mental la vemos dentro de otros riesgos, pero también podría aparecer sola o, digamos, va a ser lo más destacable de un riesgo psicosocial y luego ya se va a ir, digamos, acoplando a estos riesgos psicosociales, ¿no? Bien. La fatiga mental aparece cuando al realizar una tarea el trabajador debe hacer un esfuerzo prolongado al límite de sus capacidades. Es decir, aparece cuando el esfuerzo que se le exige al trabajador excede su capacidad de respuesta. Vamos a ver que en la fatiga mental hay una disminución de la capacidad física y mental de la persona después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Esta fatiga se traduce en una serie de disfunciones físicas y psicológicas acompañadas de una sensación subjetiva de fatiga y disminución del rendimiento y puede presentarse en dos niveles, la fatiga normal y la fatiga crónica. Dentro de los límites se puede considerar a la fatiga como un proceso normal, ya que aparece como expresión de necesidad
de modificar las condiciones de trabajo para ajustarlas a las características de la persona. Cuando para dar respuesta a las exigencias de la tarea el trabajador tiene que realizar un esfuerzo importante, aparece la fatiga como una señal de alarma para el organismo, una señal que permite percibir sus límites. Esta fatiga normal va a actuar como un mecanismo regulador, como un indicador de necesidad de descanso, es decir, va a generar una reacción homeostática del organismo o un intento de recuperar su equilibrio, ¿no? Los síntomas de esta fatiga normal se sienten durante el trabajo o cuando se ha finalizado el trabajo, ¿no? Entonces se suele sentir cansancio, somnolencia, bajo nivel de atención y concentración. Bien, luego tenemos la fatiga, la relación que hay entre la fatiga y el rendimiento, ¿no? La fatiga produce un descenso del rendimiento pudiendo causar errores. Por ejemplo, ¿no? La fatiga generada por la realización de un trabajo complejo puede afectar negativamente aspectos como la toma de decisiones o la concentración mental, dando lugar a la aparición de lapsus, de bloqueos, de errores que van a ir disminuyendo nuestro rendimiento. También hay una relación entre la fatiga y la motivación. Y esta suele ser una relación muy compleja porque la motivación puede generar diferentes respuestas a la fatiga, ¿no? La motivación por una tarea puede disminuir a medida que el trabajador se siente más fatigado. Por otro lado, la realización de una tarea con escasa motivación hace que aparezcan antes los síntomas de fatiga, ¿no? ¿Cuántas veces cuando se nos asigna una tarea que no queremos realizar, nos cansamos más tempranamente, ¿no? Finalmente, cuando la motivación es alta, puede no sentirse fatiga hasta que ésta alcance un nivel muy elevado. Y también probablemente eso es algo que nos ha pasado. Cuando una tarea no para nosotros implica un gran reto o nos genera mucha motivación, mucho interés, eh, damos todo de nosotros, podemos estar muchas horas y muchos días abocados y enfocados en esa tarea y solo sentiremos fatiga una vez que estemos ya al final del trabajo o que ya lo hayamos entregado, ¿no? Entonces ahí, digamos, la motivación va a ser un motor muy importante para poder responder a los retos que nos presentan, ¿no? Es decir, el umbral de la sensación de fatiga es distinto según la motivación que se tenga para realizar una actividad. También tenemos una relación entre la fatiga y el descanso. La fatiga normal es completamente recuperable a través del descanso. Realizar pausas o la posibilidad de alternar el trabajo con otras tareas que impliquen menos carga mental permite la recuperación del organismo y hace posible continuar la actividad normalmente. Bien, entonces la fatiga normal va a implicar una recuperación del equilibrio, ¿no? Habrá síntomas como disminución de la atención, pensamiento lento, baja motivación, reducción de la actividad, pero una vez que se haya aplicado un descanso, entonces podremos retornar a nuestro estado a nuestro estado normal, ¿sí? No obstante, si la carga de trabajo es continua y se mantiene el desequilibrio entre la capacidad y el esfuerzo del trabajador para dar respuesta a las exigencias de la tarea, la fatiga deja de ser normal y deja de ser reversible para convertirse en fatiga crónica o prolongada. ¿Sí? Cuando el trabajo exige una concentración o esfuerzo de atención prolongado, a los que el trabajador no puede adaptarse y de los cuales no se puede recuperar, hablamos de un estado de fatiga crónica. Este tipo de fatiga ya no se recupera por el simple descanso, sino que tiene consecuencias como la inestabilidad emocional, donde predomina la irritabilidad, depresión, falta de energía, falta de salud física, dolor de cabeza, insomnios, pérdida de apetito, que no se siente solamente durante el trabajo o cuando se finaliza, sino que muchas veces se siente desde el momento en que la persona va a iniciar el trabajo, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando de una sintomatología mucho más grave que no va a ser recuperable solamente con el descanso, sino que va a necesitar de la intervención de especialistas para que esto se pueda superar. Bien. La carga mental además tiene una evaluación muy peculiar, ya que no existe un solo, bueno, como en casi
todos los métodos en ergonomía, no existe un solo método que nos vaya a indicar si un trabajo tiene un exceso o un déficit de carga mental, ¿no? Así que aquí digamos que el tema es un poco complejo. El estudio de una situación de trabajo debe permitir identificar aquellas condiciones de trabajo presentes en la misma que pueden incidir sobre la salud de las personas que ocupan un determinado puesto. Entre estas condiciones de trabajo habrá que considerar aquellas que puedan producir una carga mental inadecuada. ¿No? Como les dije, actualmente no contamos con ningún método para medir directamente la carga laboral, esto debido a la complejidad del concepto y por ello se utiliza una medición indirecta que combina métodos subjetivos y objetivos que vamos a ver a continuación. Eh, l- para medir la carga mental debemos tener en cuenta también los siguientes indicadores, ¿no? Los factores de carga del puesto, ¿no? Van a hacer referencia a aquellas exigencias mentales de las tareas, es decir, a los factores de cargas inherentes al trabajo concreto, al tipo de tarea y a las condiciones en las que se realiza. Su incidencia sobre las personas, ¿no? Es decir, qué efectos va a provocar esta carga de trabajo sobre el trabajador. Generalmente se usan indicadores de carga mental. También el objetivo de estos métodos es valorar aquellos factores presentes en el puesto de trabajo que pueden influir sobre la salud de las personas, de manera que puedan determinarse sobre cuál de ellos se debe actuar para mejorar la situación del trabajo. Estos métodos que vamos a ver a continuación, salvo uno, suelen ser válidos para trabajos poco cualificados, que son más monótonos, repetitivos o con poco contenido. Bien. Y tenemos dos tipos de evaluación, ¿no? Tanto para el factor de carga del puesto y también sobre la incidencia de la persona, es decir, datos relacionados con el trabajador. Aquí vamos a ver métodos que están más relacionados a la parte psicofisiológica. Bien, con respecto a los métodos, vamos a ver estos de aquí, que si bien aquí en el Perú se usa poco, casi nada, en verdad tenemos como referencia de uso mayoritario en Chile, ¿no? En Chile suelen utilizar esta escala, que es la escala NASA-TLX, que digamos es una de las escalas que se, que se creó en un tiempo más reciente, en el año 1998, y que ha tenido otras versiones, ¿no? Más actualizadas. Bien, tenemos primero el método LES, que es el método francés del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo. Este método va a evaluar cuatro indicadores, ¿no? Que son el apremio de tiempo, ¿no? Para trabajos repetitivos, lo que se quiere saber es si se debe trabajar bajo un ritmo establecido por la propia tarea. El indicador de complejidad y rapidez, ¿no? Que va a hacer referencia al esfuerzo que se debe aplicar para poder realizar el trabajo. La atención, ¿no? Cuánta concentración se debe mantener para hacer la tarea y la minuciosidad, ¿no? Es decir, si el trabajador debe tener alguna atención específica o especial para manipular ciertos objetos o realizar la tarea. Luego tenemos el método español del Instituto Nacional de Salud e Higiene del Trabajo. Aquí se van a valorar cinco indicadores, ¿no? Los cuales son uno, la presión de tiempos, lo que va a contemplar el tiempo asignado para cada tarea, la necesidad de recuperar los retrasos y el tiempo en el cual el trabajador debe aplicar rapidez. El esfuerzo de atención, que es la intensidad o esfuerzo de concentración para cada tarea. La fatiga percibida, valora la sensación de fatiga del trabajador cuando acaba la jornada laboral. La sobrecarga, que valora el número de informaciones que se precisan para realizar una tarea y la complejidad de las mismas. Y la percepción subjetiva de la dificultad, es decir, cuán difícil le parece al trabajador las tareas que ha realizado. Antes de ver la escala NASA, vamos a ver la escala de Cooper y Hooper, que es una escala que se creó para los aviadores, ¿no? Es específicamente un método subjetivo que propone el procedimiento de valoración de carga mental desde una perspectiva multidimensional y otorga una puntuación global, ¿no?
son 10 preguntas, cada una, son varias preguntas, cada una de ellas va a abrirnos a ciertas respuestas y de acuerdo a la respuesta se va a ir avanzando con la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿es aceptable el nivel de carga mental? En el caso se responda sí o no, se va a desplegar, como ustedes ven, ciertas respuestas, ¿no? Si yo respondo que no es aceptable el nivel de carga mental, entonces tendré tres opciones de respuesta, ¿no? Eh, el- Considerando el grado de dificultad, ¿no? El grado de dificultad es el esfuerzo mental mínimo, hay una conducta requerida fácil de alcanzar y se va a ir puntuando cada una de ellas. Con respecto a la escala NASA-TLX, que es esta escala que se usa eh, más en la ergonomía chilena, ¿no? Y que tiene una versión más actualizada, vamos a ir viendo que ellos tienen diferentes indicadores, que son cinco, ¿no? Uno de demanda mental, ¿no? Que son tareas que van a implicar pensar, decidir, calcular, recordar, buscar o investigar. La demanda física, ¿no? Tareas que implican empujar, girar, pulsar o hacer algún tipo de esfuerzo físico. La demanda temporal, que está asociada al ritmo de trabajo, es decir, con cuánta intensidad o velocidad debe trabajar la persona. El esfuerzo, ¿no? Que es el esfuerzo físico o mental, el nivel de esfuerzo físico mental que se debe, aplicar para alcanzar los resultados y el nivel de frustración, es decir, cuán frustrada se siente la persona con respecto a las tareas que realiza, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esta escala es muy interesante porque si bien es una escala subjetiva, ¿no? Porque se trabaja con la percepción de la persona, ya nos va a dar una información mucho más pormenorizada de la persona. Y esta escala se suele utilizar no solamente en trabajos monótonos o repetitivos, como por ejemplo son estos trabajos en cadena, trabajos que hacen operarios o personas que atienden a otras personas, sino también en trabajos donde se requiere mayor análisis. Bien, con respecto a la evaluación de los efectos sobre el trabajador, ¿no? Si bien ya vimos los métodos que se usan para evaluar la tarea, ahora vamos a ver estos métodos que se utilizan para evaluar los efectos de la tarea sobre el trabajador, ¿no? Y aquí tenemos tres formas de evaluar. Una que es la evaluación de las alteraciones fisiológicas y también es la que tiene mayor evidencia científica porque, digamos, es lo más objetivo dentro de toda la subjetividad que se puede tener, ¿no? Bueno, aquí se evalúan las reacciones del trabajador frente a una carga mental inadecuada, ¿no? Eh, ante una situación de carga mental inadecuada que produce fatiga mental, se produce una serie de reacciones fisiológicas. Entre los indicadores tenemos, ¿no? Uno, la actividad cardíaca, ¿no? Que es uno de los indicadores que más se ha estudiado, centrándose en las modificaciones de la frecuencia cardíaca cuando hay presencia de fatiga mental. Recordemos que la fatiga en general se asocia más con la insuficiencia cardíaca, la arritmia, que se va a manifestar como un cansancio abrumador y falta de energía. Entonces, sí tenemos estudios de que la fatiga mental está más relacionada a estos problemas o afectaciones cardíacas. También tenemos la actividad ocular, ¿no? Se utilizan indicadores como los movimientos de ojos, el diámetro pupilar o la frecuencia del parpadeo. La actividad muscular, que estudia la relación entre la fatiga y la contracción muscular. La fatiga disminuye la capacidad del músculo para contraerse y esto se manifiesta en una sensación de cansancio, dolor o calambres musculares. Y la actividad cortical, que va a evaluar los trazos de diferentes ondas cerebrales según el nivel de atención y el nivel de fatiga. Cuanto mayor sea la fatiga mental, menor será la respuesta del cerebro ante los estímulos que se le envían. Otra forma de evaluar son las evaluaciones de alteraciones psicológicas. Las alteraciones psicológicas ocasionadas por la fatiga mental se evalúan mediante métodos objetivos y subjetivos. Dentro de los métodos subjetivos tenemos los cuestionarios, escalas que pretenden recoger información que brinda el trabajador, ¿no?
mediante preguntas, ¿no? Como por ejemplo, uno de los más conocidos es el cuestionario de Yoshitake, ¿no? Que se usa mucho en las clínicas de salud ocupacional, ¿no? Que es un cuestionario con 30 preguntas, me parece, sobre la percepción subjetiva de la fatiga del trabajador. El problema es que no se utiliza en la manera que debería utilizarse, porque ese cuestionario se suele utilizar cuando el trabajador ha terminado con su jornada laboral y se le va a hacer esta serie de preguntas, ¿no? Luego tenemos los métodos objetivos que se realizan mediante pruebas o test psicológicos que permiten comprobar cómo la fatiga está afectando las funciones psicomotoras, ¿no? Aquí se utilizan pruebas de tiempo de reacción, coordinación de movimiento, evaluación de alteraciones cognitivas, ¿no? Y aquí se suele utilizar más este tipo de pruebas al finalizar la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, se suele utilizar en dos tiempos, cuando se inicia la jornada laboral y cuando se termina esta jornada laboral, para hacer una comparativa de los valores que se tienen de estas pruebas. Por lo general se utilizan pruebas de atención, de concentración y de memoria. Y también tenemos la evaluación del comportamiento, ¿no? La fatiga va a afectar el comportamiento, especialmente el rendimiento del trabajador. Tenemos los indicadores de rendimiento, es una medida de la frecuencia de la respuesta correcta, la tasa de error y el tiempo de reacción, ¿no? Se basa en la idea de que a mayor demanda de trabajo y mayor dificultad de la tarea, hay un menor rendimiento, ¿no? Entonces se suele colocar al trabajador en su tarea, ya sea de manera, ya sea observándolo en su trabajo o colocándole otros ejercicios muy similares a los que hace en el trabajo y se va a ver ese tiempo, ¿no? De reacción que tiene, el nivel de error que tiene y también las respuestas correctas que va brindando. Y los estudios de métodos operacionales, ¿no? Que son métodos donde las personas utilizan Digo, que son los métodos o estrategias que las personas utilizan para realizar una tarea, ¿no? La persona se adaptará a una tarea ensayando diferentes estrategias y adoptando formas operativas que sean compatibles con su propia capacidad. Por ejemplo, al momento de realizar una tarea, de realizar dos tareas o más que son complejas, las personas suelen centrarse más en la tarea principal, ¿no? Olvidando o desplazando las tareas secundarias. Supongamos que tenemos que hacer un informe donde vamos a brindar indicadores, ¿no? Pero no tenemos completos los datos, así que nos vamos a abocar a buscarlos para poder completar los porcentajes o los indicadores que nos piden. Bien, y finalmente, ¿cómo vamos a prevenir la fatiga mental? Y recordemos que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, y esto es algo que nunca me canso de decir porque cuando uno se tiene que reunirse, ¿no? Con los empleadores, muchas veces ellos consideran que las medidas tienen que estar más enfocadas a los trabajadores cuando en el tema de prevención de riesgos las medidas están enfocadas en todas las condiciones organizacionales, ¿no? Que escapan justamente al control del trabajador. Bien, la prevención entonces debe basarse en el comportamiento de las exigencias mentales que la tarea plantea y en los recursos del trabajador para dar respuesta a esas demandas con el fin de conseguir la adaptación entre las condiciones de trabajo y las características de la persona. En la Desde este punto de vista, ¿no? Debe plantearse una mejora desde la fase del diseño de puesto, que está dirigido a mejorar las condiciones de trabajo, reformular los puestos, mejorar los contenidos del puesto, facilitar el procesamiento de tratamiento de información y organizar el trabajo. Bien, tenemos entonces el primero, que es facilitar el proceso de percepción e interpretación de la información, ¿no? Es necesario prestar atención fundamentalmente a la calidad de las señales, es decir, cómo se dan las órdenes, cómo se dan las instrucciones, cómo es la calidad de los programas informativos, ¿no? Y a la cantidad y complejidad de la información. También hay que considerar que las condiciones ambientales y los elementos del diseño de puestos tienen un mayor impacto sobre el trabajador. En la medida de que sean óptimas, también habrá un mejor impacto en la persona. Bueno, proporcionar la formación y el entrenamiento adecuados para realizar la tarea a través, ¿no? Por ejemplo, de programas formativos
adaptados a las necesidades del puesto y de las personas, ya que es muy importante todas esas capacitaciones que se deben realizar cuando en un puesto de trabajo o en un área hay cambios. Hay cambios de cómo se va a realizar la tarea, hay cambios en los programas informáticos, hay cambios en la forma en que se tienen que entregar los resultados. Todo eso es importante que el trabajador lo sepa, que lo maneje y que se puedan absolver todas las dudas que tenga en relación a ellas. También hay que organizar el trabajo de manera que se reduzca la probabilidad de aparición de fatiga y se facilite la recuperación de la persona, ¿no? Al momento de diseñar o rediseñar un puesto laboral debe tenerse en cuenta eh, aspectos relacionados con el ritmo de trabajo y con la organización del tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, establecer la distribución de pausas, ya que permiten recuperarse de la fatiga. Para que las pausas sean realmente efectivas, se debe permitir que el trabajador se desconecte de los temas de trabajo, cambiando el foco de atención. El número de descansos, la duración y la distribución de pausas a lo largo de la jornada laboral estará en función a la intensidad del trabajo, ¿no? Y lo que se quiere en la medida de lo posible es que el trabajador tenga un control sobre estas pausas, ¿no? Creo que todos aquí sabemos cuándo debemos hacer una pausa en el trabajo, ¿no? Levantarnos, ver la ventana, tomar un café o comer algo, ¿no? Hace que esos minutos, 5 o 10 minutos de recuperación nos predisponga mejor para el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? También para aquellos trabajos que implican una subcarga mental, ¿no? De lo que hablamos, es decir, trabajos con poco contenido o trabajos donde se tienen que hacer actividades muy monótonas, eh, lo que se tiene que realizar es brindar una mayor participación del trabajador. Eh, por ejemplo, darle más contenido en el trabajo o que esta persona pueda organizar mejor sus tiempos o sus métodos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos de recepcionista, ¿no? Suele ser un trabajo muchas veces muy monótono, sobre todo, ¿no? Si la recepcionista solo se tiene que abocar, por ejemplo, a contestar correos o a realizar llamadas, ¿no? Eso también está en función a la capacidad del trabajador. Si tenemos a una bachiller en administración que por motivos diferentes terminó aceptando un puesto de recepcionista, ¿no? Vamos a tener a una persona con una gran capacidad mental que está desarrollando trabajos muy sencillos, ¿no? Entonces, esto va a llamar que muchas veces que esa persona tenga un mayor nivel de aburrimiento, ¿no? Porque justamente las tareas no le suponen a ella un mayor reto, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante la selección de personal. Una muy buena selección de personal también puede evitar, digamos, este tipo de condiciones. Y bueno, por último, si ya no se puede hacer nada con respecto a la prevención de fatiga laboral, hay que trabajar con la rotación de puestos, ¿no? Que es una última medida para aplicar una intervención, ¿no? Eso implica una reorganización del trabajo, así como una mayor adaptabilidad de la persona mediante una correcta formación, ¿no? O bueno, que una persona rote de puesto implica también de que pueda asumir otras actividades, otras tareas y que pueda estar más especializado en diferentes temas. Muy bien, entonces hasta aquí termina la presentación. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, comentario?